Cierra los ojos por un segundo e imagina el terror absoluto. Escuchar voces que no son tuyas. Sentir que tu cuerpo ya no te pertenece y ver cómo la ciencia te da la espalda. Para la mayoría, esto es solo el argumento de una película de Hollywood. Pero para una joven alemana, fue una realidad que la consumió hasta la muerte. Hoy vamos a adentrarnos en las entrañas de uno de los casos más oscuros, debatidos y trágicos del siglo XX. Esta es la historia real de Anneliese Michel, el desgarrador caso de posesión y fanatismo que inspiró la icónica película El exorcismo de Emily Rose. Prepara tu mente, porque la línea entre la enfermedad mental y el horror sobrenatural está a punto de borrarse por completo. Bienvenidos. El caso de Anneliese Michel es uno de los relatos más oscuros, complejos y debatidos del siglo XX. Es un drama donde la medicina, la psiquiatría y el fervor religioso colisionaron con consecuencias mortales. Nacida en 1952 en Leibelfing, Alemania Occidental, creció en una familia católica extremadamente devota y estricta. Era una joven inteligente y amable que aspiraba a ser maestra, hasta que en 1968, a los 16 años, experimentó su primera gran crisis. Sufrió una convulsión severa en la escuela, que la dejó temporalmente incapaz de hablar y con el cuerpo completamente rígido. Tras ser hospitalizada, los médicos le diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno neurológico que provoca convulsiones y alucinaciones. A pesar de comenzar un tratamiento con medicamentos anticonvulsivos, la salud mental de la joven empezó a deteriorarse rápidamente. A la epilepsia se le sumó una profunda depresión y brotes psicóticos cada vez más agresivos que empeoraron su situación. La chica comenzó a ver rostros demoníacos que la acechaban y a escuchar voces guturales que le susurraban al oído que estaba maldita. Las voces le decían de forma constante que su alma se pudriría en el infierno y que no tenía ninguna salvación posible. A medida que avanzaba la década de 1970, el tratamiento médico convencional parecía no surtir efecto, lo que sumió a la familia Michel en la desesperación. En un entorno donde la fe lo dominaba todo, sus comportamientos extraños se interpretaron como opresión espiritual. La joven desarrolló una fobia extrema hacia los objetos religiosos. No podía soportar la presencia de crucifijos, estatuas de santos o agua bendita. Además, el simple hecho de caminar cerca de una iglesia le provocaba una ansiedad que era del todo insoportable. Convencida de que la ciencia la había abandonado, la propia Anneliese, apoyada por sus padres, rechazó la ayuda psiquiátrica y médica. Decidieron suspender los canales oficiales para buscar una solución definitiva en el terreno de lo sobrenatural. La familia acudió en repetidas ocasiones a la Iglesia Católica solicitando un exorcismo oficial, pero los sacerdotes locales inicialmente se negaron. Ellos insistían en que la joven debía continuar con su tratamiento médico y que la posesión era improbable. Sin embargo, el estado de Anneliese empeoró drásticamente. Entraba en trances violentos donde demostraba una fuerza física descomunal para su contextura física. Destrozaba rosarios, se arrastraba por el suelo imitando a animales y lamía su propia orina. También se alimentaba de insectos, arañas y carbón. Realizaba hasta 600 genuflexiones diarias de forma compulsiva como un castigo físico. Esta alarmante conducta terminó por destrozar de forma definitiva los ligamentos de sus rodillas. Ante esta situación extrema, el obispo de Würzburgo, Joseph Stangl, cedió ante las peticiones y otorgó el permiso secreto para aplicar el ritual romano. El obispo encargó la tarea de exorcismo al párroco Ernst Alt y al sacerdote Arnold Renz. En septiembre de 1975, comenzó el calvario final de la joven. Durante los siguientes 10 meses, Anneliese fue sometida a un total de 67 sesiones de exorcismo. Estas se realizaban 1 o 2 veces por semana y llegaban a durar hasta 4 horas continuas. Los sacerdotes aseguraban que no se enfrentaban a una sola entidad, sino a 6 demonios principales alojados en su cuerpo. Estos se identificaban como Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Fleischmann, un sacerdote condenado del siglo XVI, y Hitler. Los religiosos grabaron más de 40 horas de audio de estas sesiones. En las cintas se escucha a una Anneliese con una voz completamente distorsionada.
alternaba entre gruñidos inhumanos, gritos desgarradores, blasfemias y discusiones teológicas. La dinámica del exorcismo absorbió por completo la vida de la casa. Los sacerdotes se concentraron tanto en la batalla espiritual que descuidaron por completo la alarmante degradación física de la joven, ignorando las señales de peligro evidente. Convencida de que su ayuno debilitaría a los demonios y serviría como sacrificio para salvar las almas de los pecadores y de la juventud descarriada de la época, Anneliese tomó una decisión drástica y dejó de comer y beber casi por completo. A mediados de 1976, el cuerpo de Anneliese estaba al límite de sus fuerzas. Presentaba heridas abiertas en las rodillas debido a los constantes golpes contra el suelo. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su rostro completamente demacrado. Padecía además una neumonía avanzada que le dificultaba respirar, pero ningún médico fue llamado para asistirla en ese momento crítico. Los sacerdotes y sus padres creían que la medicina moderna interferiría con la expulsión de los demonios. El 30 de junio de 1976 se llevó a cabo la última sesión de exorcismo. Demasiado débil para moverse por sí misma, sus padres tuvieron que sostenerla para que realizara los movimientos rituales. Esa noche, exhausta, miró a su madre y dijo: «Mamá, tengo miedo». El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel falleció en su cama a los 23 años de edad. La autopsia oficial reveló una realidad devastadora. La joven no había muerto por causas sobrenaturales ni por la epilepsia, sino por desnutrición severa y deshidratación. Al momento de su muerte, pesaba tan solo 31 kilos y su cuerpo estaba completamente consumido. Los forenses determinaron que una intervención médica básica, como alimentación forzada mediante sonda pocos días antes, le habría salvado la vida. El caso conmocionó a la sociedad alemana y derivó en un juicio altamente mediático en 1978 que capturó la atención del mundo entero. Los padres, Joseph y Anna, junto a los sacerdotes Alt y Renz, fueron acusados de homicidio por negligencia. La fiscalía argumentó que el fanatismo religioso y la superstición ciega habían provocado la muerte evitable de una joven enferma que necesitaba cuidado psiquiátrico urgente. Consideraban que se ignoró la ciencia médica por creencias infundadas. Por su parte, la defensa intentó reproducir las cintas de audio en el tribunal para demostrar que la posesión era real. Con esto querían argumentar que solo respetaban la expresa voluntad de Anneliese de no ver a ningún médico ni recibir tratamiento. El veredicto final declaró a los 4 acusados culpables de homicidio por negligencia. El tribunal determinó que, si bien creían actuar de buena fe para salvar su alma y no querían dañarla, su omisión de asistencia médica fue un delito grave. Fueron condenados a 6 meses de prisión, una pena que posteriormente fue suspendida bajo libertad condicional, eximiéndolos de ir a la cárcel. La Iglesia Católica cambió de postura tras el escándalo y declaró que sufría de enfermedades mentales. Con el tiempo, la Iglesia modificó sus protocolos de exorcismo para exigir una evaluación médica estricta antes de autorizar cualquier ritual espiritual. Se buscó evitar que la fe se utilizara nuevamente como sustituto de la ciencia médica. Décadas después, el caso de Anneliese Michel sigue siendo un símbolo trágico de los peligros de abandonar la ciencia en favor del dogma. Su historia inspiró la famosa película de terror que llevó su terrible sufrimiento a la cultura popular global. Y con esto llegamos al final del relato de hoy. Pero recuerden que las peores historias no son las que terminan cuando se apaga la pantalla, sino las que cobran vida cuando se apagan las luces. Si esta noche quieren conciliar el sueño, les sugiero no mirar debajo de la cama. Si el video les gustó, dejen su me gusta y suscríbanse para no perderse el próximo caso. Cuídense mucho, si es que pueden. Hasta la próxima.